pero ¿cuál será las entes que recibirán el préstamo? Es fundamental. ¿Y para cuál tipo de proyecto? Allí el debate es muy interesante porque hubo dos cartas de los movimientos sociales a los presidentes de la región, una redactada en junio del año pasado y otra en diciembre, que plantean propuestas desde los movimientos sociales hacia los gobiernos sobre la definición del Banco del Sur. Bueno, dentro del marco de la arquitectura me parece que el tema del Tribunal del Banco Mundial y del CIADI es fundamental. ¿Qué ocurrió el año pasado? Se anunció el 30 de abril de 2007 que 3 países iban a retirarse del CIADI, el Tribunal del Banco Mundial. Nicaragua, Venezuela, Bolivia. El 2 de mayo de 2007, Bolivia manda la carta a Washington para decir, nos vamos del CIADI, y los 2 demás gobiernos no lo hacen. Bolivia se encuentra aislada sobre esta posición. Y en el gobierno de Evo, el sector más moderado dice que nos hemos aislado, los demás no nos siguieron. Y estamos en una pelea. Entonces, allí es la estrategia común o no de los gobiernos, del núcleo duro, de los gobiernos de la región para tomar medidas concretas. Y por ejemplo sobre el tema del CIADI, que es central, porque habrá todavía más demandas de las transnacionales privadas del norte o del sur contra gobiernos. Y si se discute y si la sentencia viene en Washington, no da ninguna garantía. No digo que la causa es perdida a priori, pero es claro que la composición del CIADI y la jurisprudencia del CIADI es 70% en favor de las transnacionales y solamente 30% en defensa de los estados, en todas las sentencias que tomó el CIADI. De ahí la necesidad de dotarse de un órgano latinoamericano donde los gobiernos dicen a las transnacionales, es ante ese tribunal, a partir de ahora, que ustedes, si tienen una demanda, tienen que presentar la demanda. Y otro tema es de decir, es tiempo de volver a la doctrina Drago, de ese argentino del inicio del siglo pasado, que afirmó que la jurisdicción que aceptan los países de la región es su jurisdicción y que no aceptarán a partir de ese momento firmar contrato con Inglaterra o con Estados Unidos diciendo que la jurisdicción es en Estados Unidos o Inglaterra. Imagino que Hugo mencionó que todos los contratos que firmó Ecuador dicen renunciamos a nuestra soberanía y es la jurisdicción de Estados Unidos o de otro país del norte que es la jurisdicción competente. Y firmaron además, renunciamos en caso de irregularidad e ilegalidad a tomar iniciativa para defendernos. Eso es el contrato firmado por el gobierno del Ecuador, los gobiernos anteriores, por supuesto. Entonces, ahora es el momento de decir, a partir de ahora, ningún contrato con abandono de nuestra jurisdicción. Y cambiamos los contratos actuales. Hubo cambios en los últimos años de contratos. No creo que se ha cambiado la jurisdicción. Y es muy importante. Porque eso, no hacerlo, permite a un juez en Londres
decir, congelo 12.000 millones de ExxonMobil, de PDVSA en Inglaterra. Permite a un tribunal de Ámsterdam de comercio decir, tomo una parte de los activos al exterior de PDVSA. Es esto, es lo que significa simplemente renunciar a su soberanía. Y ahí viene en la política relacionada, yo diría, con la doctrina Drago, estamos discutiendo, yo hice parte con Hugo Arias de la Comisión de Auditoría de la Deuda en el Ecuador. Y la discusión es la siguiente. Vamos a Nueva York a enjuiciar a la banca norteamericana que nos robó, que organizó el fraude. Entonces vamos ante esa jurisdicción, renunciando a nuestra inmunidad. Si nosotros, el Estado ecuatoriano, vamos a Nueva York, ante un tribunal en Nueva York, aceptamos renunciar a nuestra inmunidad y vamos allá. Y dependemos de la decisión del juez de Estados Unidos, que va a juzgar sobre la legalidad del contrato del punto de vista del derecho en Estados Unidos. O, otra posibilidad, el Tribunal Constitucional del Ecuador dice, estos contratos quedan sin efecto y nosotros, el Estado ecuatoriano, a través de la Fiscalía, ordone un juicio en el Ecuador contra la banca de Estados Unidos. Y mientras se hace esto, suspende el pago. Estamos en ese tipo de discusión que hay. Son discusiones complicadas donde hay que analizar cuál es el grado de enfrentamiento que un Estado está dispuesto a asumir. Y claro, no es fácil, sobre todo cuando uno es presidente y sabe, es más fácil para alguien, un militante, decir a qué hacer esto, lo sé perfectamente. Pero, al mismo tiempo, ¿qué pasa? Los bancos del norte están tomando medidas unilaterales. Entonces, frente a esa situación, ¿quién son? Y retomando no solamente la doctrina Drago, sino el derecho internacional, que es fundamental elegir la vía del acto soberano unilateral fundado en el derecho internacional. Gobierno bolivariano.